La herramienta texto es una de las fundamentales para nuestros diseños, ya sea en flyers, carteles o logotipos. Tendremos que trabajar con textos. Illustrator nos va a permitir diseñar textos de manera muy versátil para que logremos el resultado que buscamos. Ideal para principiantes, como también les puede servir a gente que ya tiene algo de experiencia, pero desconocía de algunas propiedades de esta herramienta. Si nos fijamos en la barra de herramientas, nos encontraremos con la herramienta texto y vemos que si hacemos clic derecho, nos muestra una cantidad de subherramientas relacionadas para usos diferentes. Seleccionemos la principal, herramienta texto. Seguido a eso, al momento de hacer clic en la mesa de trabajo, notamos que se nos generó un texto de relleno como ejemplo. Este texto de relleno podremos desactivarlo en la configuración de Illustrator. En este caso lo dejaremos activo para que nos ayude con la visualización de las características de la fuente tipográfica, tamaño de texto, estilo, etc. En este punto ya tenemos nuestro primer texto creado. Con la herramienta texto activa, hagamos un nuevo clic, pero esta vez arrastrando de forma diagonal para crear un párrafo. El texto lineal lo utilizaremos para palabras o frases cortas, como por ejemplo en títulos. Los párrafos tienen como característica ser textos encerrados en un contenedor, el cual podemos modificar seleccionándolo y arrastrando desde un nodo de un extremo. Vamos a ir a la herramienta selección y seleccionamos texto. Se nos activará el panel de propiedades de la herramienta a la que pertenece. En mi caso, actualmente estoy trabajando con el espacio de trabajo llamado Aspectos Esenciales Clásicos. Para comenzar, agrandaremos nuestro texto. Desplegamos la casilla de tamaño de fuente y podremos previsualizar cómo quedaría con los tamaños predeterminados que tenemos disponibles. Dejémoslo en 48. Este panel forma parte de un grupo de casillas que nos servirá para darle estilos al texto creado. Seleccionamos nuevamente nuestro texto y desplegamos la casilla Familia de fuentes. Es aquí donde podemos previsualizar nuestro texto con diferentes fuentes tipográficas ubicándonos encima de cada una. Seleccionamos el de aquí y vemos cómo cambia. Como puedes notar, en varios nombres de las fuentes se muestran números. Estos números representan a la variedad de tipos de estilos dentro de esa fuente tipográfica. Esta variación la podremos encontrar en la casilla que está debajo. En caso no tenga variaciones, solo se mostrará una opción. Apliquemos también tamaño y fuente tipográfica distinta a nuestro párrafo. La casilla interlineado nos permitirá darle espacio de manera vertical y podremos previsualizarlo colocando el cursor encima de cada valor predeterminado. Probémoslo con nuestro párrafo. La casilla kerning y la casilla tracking nos servirá para dar espacios entre caracteres de nuestro texto, pero funcionan de diferente manera. Con el texto seleccionado, editamos la casilla tracking dándole un valor de 200. Vemos que todo nuestro texto se separa letra por letra. En cambio, la casilla kerning permitirá dar espacios entre dos caracteres en específico. Para utilizarlo, haremos doble clic en nuestro texto y nos ubicamos en el lugar donde queremos aumentar o reducir el kerning. Desplegamos la casilla y probemos con 200 y ahora con menos 200 para ver la diferencia. Estas son las propiedades principales del panel carácter. Si nos fijamos en la parte inferior derecha, encontraremos más propiedades de este panel, los cuales revisaremos rápidamente. Estas propiedades, escala vertical, nos permitirá aumentar o reducir verticalmente los caracteres mediante porcentajes. En el panel de al lado hará lo mismo, pero de forma horizontal. La siguiente propiedad se llama desplazamiento vertical, la cual nos permitirá ubicar el texto verticalmente mediante píxeles. Si modificamos la opción de rotación de caracteres,
Notaremos que si aumentamos o reducimos los valores, afectará a cada letra o número que tengamos seleccionado. Y las demás opciones nos permitirá poner texto todo en mayúsculas, versalitas, para cambiar la forma de mostrar el texto, transformando todo en mayúsculas, pero respetando los tamaños. Superíndice, subíndice, subrayar y tachar el texto. Cambiar el idioma si estamos trabajando en alguno en particular, además de señalar el método de suavizado que utilizaremos, algo que también encontraremos en programas como en Photoshop. Con esto terminamos de revisar cada propiedad del panel carácter. Para revisar el panel párrafo, seleccionamos nuestro texto. En las propiedades principales encontraremos la de alinear los párrafos hacia la izquierda, el centro, hacia la derecha, alineación justificada izquierda, centro, derecha y justificar todas las líneas. Entre las opciones ocultas del panel párrafo encontraremos las sangrías. Esto nos ayudará sobre todo en el campo editorial. Para ver el efecto que causa las siguientes herramientas debemos tener varios párrafos, así que crearemos un par más. Sangría izquierda crea un espacio a la izquierda de todo el bloque de texto. Sangría derecha hace lo mismo a su lado opuesto. Los siguientes tienen nombres muy descriptivos. Sangría izquierda de la primera línea, espacio antes del párrafo, espacio después del párrafo, y separar, la cual nos permite recortar o no las palabras con salto de línea. En mi caso siempre prefiero mantener desactivada esta opción, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Ahora haremos algo que se nos será muy útil para trabajar con párrafos. Creemos un bloque de texto. Si reducimos el alto del bloque, notaremos que se nos muestra un icono cuadrado con una cruz roja dentro. Esto significa que en el párrafo hay texto que no se está mostrando. Lo que haremos a continuación es seleccionar ese icono y hacer doble clic. Vemos que se nos genera un bloque de texto del mismo tamaño como continuación al bloque de texto anterior. Solo nos quedaría acomodarlo donde lo necesitemos. Estos bloques de textos son dinámicos, es decir, que si reducimos o aumentamos texto en el primer bloque, afectará al segundo. Podemos crear más bloques de texto con la misma función. Con esto terminamos de revisar el panel párrafo. Si expandimos la herramienta texto, haciendo clic y arrastrándolo hacia la derecha, nos muestra más subherramientas que nos servirá para diferentes funciones. Además podremos aplicar lo ya aprendido. Herramienta texto en área. Para utilizar esta herramienta necesitaremos una forma. Seleccionamos la herramienta elipse y creamos un círculo. A continuación, seleccionamos la herramienta texto en área y hacemos clic en un extremo del objeto. Vemos que el objeto es rellenado con texto. Cabe mencionar que no es obligatorio utilizar esta subherramienta para realizar esta opción. También podremos hacerlo con la herramienta principal de texto. Herramienta texto en trazado. Creemos una forma. Esta vez será una estrella. Haremos clic en el trazo del objeto e inmediatamente nos muestra el texto de relleno bordeando la forma. Hagámoslo con un círculo. Seleccionamos la herramienta Selección Directa y ubiquémonos en el trazo del objeto. Notamos unas líneas que nos servirá para configurar la orientación de los textos. Por ejemplo, estas dos líneas que vemos juntas nos servirá para limitar el inicio y fin de nuestra línea de texto. Si esta línea que se ubica en el centro del texto la arrastramos hacia el interior del círculo, vemos que el texto se adapta ahora hacia adentro. Haremos lo mismo en el objeto con forma de estrella.
Este icono rojo con cruz dentro significa que hay demasiado texto, como hemos visto anteriormente. En este caso solamente reduciremos la cantidad de texto. Herramienta texto vertical. La herramienta texto vertical funciona como lo podrás imaginar. Para esto seleccionamos la herramienta y hacemos clic en la mesa de trabajo. Notamos que se nos crea un texto vertical desde arriba hacia abajo. Si nos fijamos en el panel de párrafo, vemos que los iconos cambian en orientación al texto que tenemos ahora. Herramienta texto en área vertical. Esta herramienta trabaja de igual forma que la herramienta texto en área, con la particularidad que ésta genera texto vertical. Herramienta texto vertical en trazado. Esta es una herramienta que también funciona de forma similar pero de manera vertical. Probemos con un par de ejemplos. Herramienta recortar texto. Esta herramienta tiene la función de darle un estilo en especial a un carácter, a diferencia del resto. Por ejemplo, creemos una línea de texto. Seleccionemos las letras y símbolos del texto y añadamos tamaño, estilo de fuente. También podremos girarlo con el nodo que aparece arriba del carácter. Al mover el carácter, vamos a notar que el resto del texto se adapta a la nueva forma del carácter que estamos alterando. Si seleccionamos el texto, podremos notar que sigue teniendo la propiedad de línea de texto. Con esto cerramos la clase completa de herramienta de texto. Adjuntaré este archivo en la descripción de este video para que lo puedas descargar ante cualquier duda. Te invito a darle like y suscribirte a este canal para que este proyecto siga siendo gratuito.